Me cuentan que lloré cuando te cogí en Hola Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos nuestros oyentes de Sin Vueltas. ¿Cómo estás, Rachel? Un abrazo muy fuerte también a todos nuestros oyentes. Muy bien, Franco. No sé si cuando has venido camino a la radio, yo sí encontré en varias esquinas a varias personas con unas latitas en la mano haciendo una colecta. Y es que estamos en una colecta a nivel nacional muy importante. La colecta pública nacional de la Liga contra el Cáncer. Rachel, yo los conté, son 10.000 voluntarios a nivel nacional. Tú los contaste, no te pases, a ti te pasaron el dato. Pero interesantísimo que tanta gente se sume a poder ayudar con la colecta y porque además la colecta tiene propósitos muy importantes de ayudar a todas las personas que están con cáncer y a sus familias. Y justamente hoy en el programa vamos a conversar este tema que es muy importante abordarlo porque en verdad nadie está libre que nos pueda pasar, Dios no lo quiera, pero un cáncer o cuántas familias pueden estar atravesando por esta enfermedad, tanto los hijos como los padres. Así que vamos a conversar hoy acerca de cómo conversar con los niños acerca del cáncer sin causarles miedo o preocupación. En todo caso, incluso sin causarles miedo o si se causa el miedo, cómo lo vamos a poder manejar. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Silvia Miró Quesada, que es periodista, autora del cuento para niños Unos días con Bobby, que es una historia para niños que explica la enfermedad y la comprende desde la fantasía de la infancia. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Hola Silvia, bienvenida al programa. Hola Franco, bienvenido. Gracias por la invitación. Encantados también de tenerte por aquí. Una de las primeras preguntas que nos hacíamos era, ¿cómo así llegaste, cómo así te motivó la conexión entre este cuento y el cáncer, que es una enfermedad bastante difícil de tratar? Mi encuentro con el cáncer es desde bien chica, porque mi mamá fue la fundadora de la Liga contra el Cáncer. Entonces, cuando yo era chica, acompañaba a mi mamá a las colectas. Entonces íbamos por las calles y yo iba llevando las latas y poníamos las banderolas que había en ese momento en los carros. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que siempre me tocaba la Plaza San Martín. Entonces estaba en la Plaza San Martín y entregábamos. Entonces siempre he tenido y veía cómo se contaba el dinero en las máquinas y cómo se fue modernizando el sistema. Entonces fue un encuentro que yo fui teniendo así románticamente, porque además mi mamá tenía muchos amigos oncólogos. Ajá. A propósito de la Liga contra el Cáncer. Pero pasó una cosa, hace 18 o 20 años, en el 87, yo fui al médico y me detectan un cáncer al colon. Oh, wow. Entonces, yo la verdad que antes de eso pensaba yo, bueno, si algún día alguien me dice que tengo cáncer, la verdad que la palabra me suena tanto en el cerebro que yo no creo que me llegue a afectar. Uh-huh. Porque es una palabra que la conozco y está en mi léxico. Claro. ¿Y qué pasó? Pero cuando me dijeron tienes cáncer, sentí un terremoto, porque además tenía hijos chicos. Uh-huh. Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces dije, bueno, hay que trabajar. Y trabajar emocionalmente, siempre he pensado en trabajar emocionalmente. ¿Y ese trabajo emocional, por dónde va? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, la primera tarea que yo tuve en ese momento fue, y es la que siempre sugiero, es pararme en mis pies firme, girar hacia el sol y cargarme de energía. O sea, es lo primero que siempre trato de hacer. Uh-huh. El segundo impacto que tuve cuando a mí me dijeron que tenía cáncer fue primero cáncer, después operación y después quimio. Uh-huh. Claro, son un proceso. Es todo un proceso que viene. Entonces, y de ahí, cuando me operan, yo estaba en el hospital y entra mi sobrino corriendo y me quiere abrazar. Y yo lo veo que se asusta. Le digo, ay, ¿por qué te asustas? Entonces me enseña el portazuero, el cable con el que yo estaba conectada. Entonces me mira y me dice, ¿y eso qué es? Se asustó. Entonces le digo, oye, tranqui, ¿tú no lo ves? Entonces, y me dice, ¿qué veo? Es un perrito. Es largo y ve las orejas, son orejas robóticas, son de metal, son bien frías. Y por el cable
Bobby, él sí se llama nuestro lindo perrito, él me alimenta. Y acá arriba, en la cajita, está mi comida. Y yo a cambio paseo a Bobby por los pasadizos de la clínica. ¿Nos acompañas ahora y nos cuentas a Bobby y a mí cómo te fue en el colegio? Y a partir de ese momento, cada vez que mi sobrino venía a visitarme, jugaba con Bobby y me saludaba a mí. Entonces comenzó ahí ese trabajo de actitud. Qué linda estrategia, Silvia, lo que nos estás contando. Solo para aclarar a todos nuestros oyentes, el portazuero es este tubo de metal que usualmente, y como su nombre lo dice, porta los sueros, donde ponen las bolsas de suero y que están colgadas. Así que muchos chicos obviamente se pueden asustar al verlo porque está conectado a nosotros, a alguna de nuestras vías arteriales en general, ¿no? Pero, y es importante cómo lo manejaste porque jugaste. Entiendo que lo que nos estás transmitiendo es que utilizaste la fantasía para que los niños, en este caso, pudieran verlo de manera menos amenazante. ¿Algo así te funcionó? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy una convencida. Nosotros vivimos una sociedad un poco complicada, que es una sociedad donde te dice que está permitido jugar hasta determinada edad. Si tú juegas cuando tú tienes 10 años, 20, 30 años, tú eres una persona inmadura, no eres una persona que has asumido tus responsabilidades, y las personas no entienden que en el juego están las respuestas a muchos de los problemas y a muchas de las inquietudes que tenemos. En el juego y en la creatividad, porque lo que tú estás demostrando a través de este juego es que a través de la creatividad se puede llegar a los niños en un lenguaje también adecuado para ellos, para que puedan entender algunas situaciones y también no dramatizarlas tanto, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, el cáncer, como tú misma has dicho, el cáncer impacta, es duro, es difícil, es un proceso, vienen operaciones, vienen quimios. Entonces, ¿cómo hacer que este proceso sea lo más llevadero posible para todos, para la familia, para el miembro que está con cáncer? Así que vamos a seguir profundizando acerca de este tema cuando volvamos de la pausa. Todo lo mejor, aquí estoy yo. Es difícil conversar sobre el tema del cáncer, hay muchos tabús al respecto también. La gente se pregunta qué es mejor, hablarlo, no hablarlo, cómo decirlo. Y claro, hemos estado conversando acerca de cómo explicarle a un niño que su mamá, su papá, un adulto querido, el abuelo o la abuela está con cáncer, y cómo familiarizarlo de repente con algunos procesos que va a haber, como la operación o de repente el mismo portazuero que se usa. Pero hay otra pregunta que es más difícil aún, es cómo explicarle a un niño cuando él es el que tiene cáncer. ¿Hay que decirle, no hay que decirle, cómo se le acompaña? Estamos con Silvia Miro Quesada, periodista, autora de este cuento para niños tan bonito, Unos días con Bobby. Silvia, a los niños también hay que informarles algunas cosas. Más o menos, ¿cómo puede ser el abordaje con los niños dependiendo de la edad? Desde mi perspectiva, desde mi experiencia, yo creo que los padres o los tutores del niño primero deberían de tener un acercamiento con el médico y con un psicólogo. ¿Ya? Y trabajar y conocer qué personalidad tiene ese niño. Y a partir de ese estudio que han hecho los tres, que intervienen, digamos, en la formación de ese chico, poder ver cuál es la mejor manera de abordarlo. Si es usar alguna imagen, si es usar el caso de una experiencia de algún familiar, entonces abordarlo de esa manera, pero siempre diciéndoles la verdad, de manera clara, dependiendo de la edad, pero sí creo que todos los stakeholders, digamos, que están alrededor de este niño, tienen que ver cómo es este niño, identificarlo bien para poder abordar y decirle cómo decirle a este chico que tiene cáncer. Importante, ¿no? Y antes de pasar al audio, una idea adicional que complementaría: desligar la culpa, ¿no? Porque muchas veces los niños asumen que es responsabilidad de ellos, es culpa de ellos el cáncer que puedan ellos estar viviendo o el de otros parientes. Vamos a escuchar el audio de Fanny, que nos ha mandado desde Chiclayo. Un familiar mío tuvo cáncer de mama hace poco. El problema fue que ella tenía 3 hijas pequeñitas, una de 6, una de 3 y otra de algunos meses. Pero a ellas nunca les dijeron qué es lo que tenía su mamá, solo sabían que ella estaba delicada y que a veces se iba a la clínica y se quedaba algunos días ahí.
Sin embargo, con el paso de los días y cuanto más cerca estuvo la operación de mastectomía a la que se sometió, la mayor de ellas, que era la que más entendía lo que sucedía alrededor, empezó a tener pesadillas y nos decía que en el colegio le habían hablado de unas calaveras y no la dejaban dormir y lloraba mucho. Incluso el día de la operación ella se puso muy triste y lloró antes de dormir. Es muy pequeñita, pero es muy inteligente también, como todos los niños. Y nosotros nunca supimos cómo hablar con ella sobre el cáncer porque creímos que era algo que debía hacer su papá y quizás él, por protegerlas de no entender o no saber el riesgo tan grande al que se estaba enfrentando su mamá, nunca se los dijo. Incluso ellas se daban cuenta que ella ya no podía cargarlas y todas lo sintieron y no supimos manejarlos. ¿Cómo se puede hacer con personas tan chiquititas como ellas? Gracias, Fanny, por tu audio. Definitivamente es una pregunta que muchas personas se hacen. Rachel, a ver, un par de ideas. Primero, en el sentido de, a veces pensamos que el no contarle a nuestros hijos es protegerlos, y no nos damos cuenta que esta falta de información hace que poco a poco ellos se vayan inventando cosas porque sí van viendo los síntomas. Claro, ahora, Franco y Silvia, por la edad, obviamente hay cosas que no voy a contar porque no la van a entender cuando son muy pequeñitos, pero los niños tienen sensaciones. Totalmente. Y saben que algo pasa porque cambia el ambiente en casa. Lo que decía Fanny, no podía cargarlos, por ejemplo. Entonces, los niños pueden interpretar como que mamá ya no me quiere, o mamá se ha distanciado, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo yo de mal? Entonces, si no se les puede explicar, porque no son más grandecitos qué es lo que está pasando, pero sí se les puede decir cosas generales como, por ejemplo, mamá está enferma, o sea, está haciendo lo posible por recuperarse, por eso no te puede cargar, ¿no? O sea, sí hay que dar explicaciones porque dejarlos en el silencio total es fatal. Me parece es terrible, porque como te digo, es como tirarlos a este pozo profundo y además nosotros como seres humanos no tenemos derecho a negarle la información a nadie. Por más chiquito que sea, pues lo que somos los padres, somos adultos y tenemos que saber cómo manejar esa información. Pero ni yo creo que ni a las personas mayores ni a los niños uno no puede privarles de la información. Y Silvia, en el libro, así como nos mencionabas que la abuela de Rómulo, si no me equivoco, le contaba, Tacha, creo que era la abuela, la Tacha, sí. Le contaba esto de los puntos y de lo de la operación. Creo que también hay otro momento en el libro, si no me equivoco, en donde la mamá le cuenta un poco más sobre la enfermedad a Rómulo también. Esta conversación al final llega a ser saludable y estratégica para él. Sí, totalmente, porque cuando él llega y él ve a su mamá con la boca llena de llagas, el chico se asusta. Y dice, mamá, ¿qué pasó? Bobby, ¿qué has estado haciendo? ¿No has cuidado a mi mamá? Entonces su mamá le dice, tranquilo. Rómulo primero saluda a Bobby como corresponde. Y ahí le dice, esto es parte del proceso de la enfermedad. O sea, me ha pasado esto y los médicos me están tratando y ya en los próximos días voy a estar mejor. Entonces le explica todo este tema porque tiene que saber Rómulo también que hay días buenos y hay días malos. No todos los días son buenos, no todos los días son malos. Entonces hay que aprender a vivir cada día y no, o sea, yo una de las cosas que siempre digo cuando las personas me dicen, Silvia, estoy aterrada, tengo cáncer, ¿qué hago? Tienes un problema. Y me dice, ¿el que tengo cáncer? No, el que tienes miedo. Me dice, ¿por qué? Porque las farmacias no venden miedo. O sea, el miedo no te ayuda a solucionar el problema. O sea, lo que tú tienes que hacer es ver cómo lo enfrentas. Y una vez que decides enfrentarlo, ahora podemos trabajar diferentes herramientas para lograrlo. Y día a día, paso a paso, como tú dices, ¿no? Con días buenos y días no tan buenos. Ahora, en el cuento también hay una escena donde él conoce a otra niña que está con cáncer, que también está llevando el portazuero. Y es interesante cómo el niño también, una vez que tiene un poquito más claras las cosas, puede también transmitirle a esta niña seguridad y explicarle, ¿no?, algunas cosas para que la niña también esté tranquila. Es que de eso se trata este libro. Este libro indirectamente es tratar de enseñar de cómo compartir estos conocimientos del cáncer y cómo hacerlo, o sea, la palabra es cómo humanizar la enfermedad, cómo integrar cuerpo y mente. La sociedad occidental ha hecho que separemos cuerpo para los médicos y mente para los psicólogos y la religión. Ya, y cuando lo que tenemos que hacer es humanizarla y juntar ambos para poder enfrentar estas situaciones.
Claro, considerando que somos una unidad Así es, indisoluble. así es. Lo dividimos por cuestiones simplemente de entendimiento, pero somos uno solo. Interesante también porque, por otro lado, sí en el libro no vemos, y para bien, el concepto de que el hijo tiene la responsabilidad de curar a la madre, ¿no? Entonces sí entender y poder comunicar a los papás y que los papás, puedan comunicarle a sus hijos y liberarlos de esta responsabilidad. Más bien, ¿qué otras responsabilidades sí podríamos darle a nuestros hijos? Como, no sé, lavar los platos, ayudar en la casa. Me imagino que por ahí sí podríamos trabajar. Claro, cumplir con las tareas de la casa, estudiar, estudiar, llevarle a su mamá y compartir con la mamá o con la persona. Mira lo que he hecho, he pintado esto. En la tarde, si su mamá era la que lavaba los platos, decir, papá, no te preocupes, yo te voy a ayudar ahora. O sea, todo de acuerdo a su edad. O sea, primero cumpliendo las tareas fundamentales que tiene un chico, que es el tema de la educación, estudiar. Y después que ha terminado de estudiar, podemos hablar de tareas complementarias. Tampoco abrumarlo con tareas complementarias para cubrir el vacío de esta persona adulta y dejarle tiempo también para que siga jugando e imaginando. Claro, acá en el programa hablamos siempre, Silvia, de validar los sentimientos, las emociones, y en estos casos de cáncer es importantísimo. Si el niño dice que está asustado, que tiene miedo, ya sea porque él tiene cáncer o los adultos cercanos, alguien está con cáncer, hay que contenerlo, hay que validarlo y no hay que relativizar, ¿no? No hay que decir, no, ya va a pasar o todo va a estar bien, no te preocupes, no tengas miedo, sé valiente. No, entiendo que tengas miedo, es normal que tengas miedo, pero mira, vamos a afrontar esto de tal y tal manera. Así es. Qué lindo proyecto, Silvia. Este libro, entiendo, es parte de un proyecto. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿De qué se trata este proyecto que están moviendo? Este es un proyecto social que lo que busca es promover la salud y humanizar la enfermedad del cáncer. En estos momentos estamos, yo por ejemplo, dentro de este proyecto, por ejemplo, estoy siguiendo un diplomado que lo organiza la Alianza Mundial de Acceso al Paciente, que tiene un capítulo de América Latina, que es profesionalizar al paciente para de alguna manera el sistema de salud central incluya al paciente en la toma de decisiones desde el momento, por ejemplo, de la licitación de un medicamento hasta el final del proceso. Entonces, profesionalizar y empoderar a estos pacientes para que puedan contribuir como sociedad civil a diseñar políticas de salud públicas y privadas. Silvia, nos contabas también en la pausa que hay mucha gente que te hace consultas también de manera privada, ¿no?, de este tema. ¿Cómo te pueden ubicar? Yo estoy en el Face, 1 Días con Bobby, y tengo una web también que se llama http unodiasconbobby.org, y ahí en la web tengo algunas columnas que he escrito, y en Face algunas voy subiendo los lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche, subo generalmente información. ¿Y este libro tan hermoso dónde lo encuentran? Lo encuentran en las diferentes librerías, por ejemplo en Comunitas, en Crisol, y también sí quiero contarles que el 20 de octubre al 16 de diciembre estamos llevando a Unos Días con Bobby al teatro. El Teatro Británico nos va a recibir y vamos a poner en escena Unos Días con Bobby. De verdad, son 18 funciones y la verdad que los esperamos. Se lo pierdan, Genial, muchas gracias, Silvia, por haber estado con nosotros. Unos Días con Bobby, de Silvia Miro Quesada, en libros, en las librerías y pronto en el teatro. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo. Nosotros nos vamos a la pausa y continuamos en Sin Vueltas.